A todos en casa, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Esta Boca es Mía. Lo anunció Victoria, hoy no nos va a estar acompañando, pero el lunes ya va a estar nuevamente con nosotros. Tenemos un programa donde vamos a estar abordando diferentes temáticas como es habitual. En este caso vamos a estar hablando de la minoridad, de las leyes que protegen a la minoridad y tal vez de algunos cambios que nuestro país deba enfrentar. Tenemos además panelistas invitados. Está nuevamente con nosotros David Uriarte, que bueno, ya es prácticamente de la casa, pero además tenemos a Eduardo Sazón, también abogado, y para demostrarlo queda claro ahí el Código Penal. Y en función de la temática siempre es bueno consultar la norma. Bien, ahora vamos a hablar de algunos proyectos de ley que seguramente van a necesitar que se abra ese Código Penal, a ver qué es lo que está pasando hoy y qué podría pasar más adelante. Marta también abogada y de esta casa. Gracias. Y usted y yo que no somos abogados, Sí, yo pero usted... Como es Viernes Santo no voy a discutir. Pero usted la pelea Si igual. discuto me pegan una paliza acá No, los tres no es abogados. abogado, no es... mire que no se puede mentir tampoco. No miento. No, por estas horas hay que cumplir con la palabra. Bueno, les decíamos entonces que vamos a estar abordando no un caso concreto, sino más bien legislaciones que desde el Frente Amplio se están proponiendo modificar. Ya está en piso con nosotros la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, a quien le agradecemos acompañarnos en esta oportunidad. Tenemos dos iniciativas que queremos conversar con usted, pero vamos a comenzar hablando de un proyecto de ley que el Frente Amplio está de algún modo revitalizando, usted nos dirá, que tiene que ver con la edad mínima para contraer matrimonio, subir esa edad mínima para contraer matrimonio en Uruguay. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, concretamente, senadora, ¿qué ley tenemos hoy vigente? Porque por estos días a veces algunos temas de actualidad nos han llevado a preguntarnos, bueno, realmente el tema de la minoridad, cuáles son las leyes que amparan esa minoridad. Hoy, ¿con qué edad se puede casar a alguien? ¿Con permiso, sin permiso? ¿Qué es lo que tenemos vigente? Bien, bueno, gracias por tratar de poner el tema en contexto y por poner estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con la respuesta del mundo adulto hacia el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que está bien, por lo pronto, reflexionar sobre estas cuestiones que los adultos, en la medida de nuestras responsabilidades que nos van atravesando y también en la medida de la capacidad de buscar soluciones que tenemos en los ámbitos que tenemos, traemos y ponemos en debate. Pero me parece que lo sustancial es la relación del debate, la relación de establecer la conversación sobre un tema que es fundamental en cómo nos pensamos como sociedad, en cómo nos pensamos con valores comunitarios. El proyecto en cuestión eleva la edad mínima de matrimonio a 18 años. Si la eleva es porque tenemos una edad menor. Entonces vamos a ir desde ahí de repente un poquito para atrás. Uruguay tiene vigente hoy la ley 19.075, más conocida como ley de matrimonio igualitario, porque dentro justamente de otra habilitación a ejercicio de derecho, entre las cosas que se hace fue elevar la edad mínima de matrimonio a 16 años. Venimos, tanto para las mujeres como para los varones, venimos de un contexto anterior donde la edad mínima hasta la aprobación de esta ley, que recordemos fue en el año 2013, fines del 2013, veníamos en un contexto de 12 años para las niñas y 14 para los varones. Tanto a la actual legislación que tenemos hoy de 16, como mucho más a la anterior de 12 y 14, que además discriminaba por género, se le aplica la definición que hace la Convención de los Derechos del Niño y la definición de UNICEF de lo que es matrimonio infantil. Matrimonio infantil es cuando uno de los dos cónyuges es menor de edad. Y claro, cuando uno habla de cónyuges, habla de un matrimonio legal, digamos, un matrimonio formal, pero UNICEF, en su definición, va un paso más allá. Y UNICEF dice, matrimonio infantil es todo matrimonio formal o unión informal entre un niño o niña menor de 18 años y un adulto u otro niño o niña. Entonces, lo que hace UNICEF, creo, es ampliar el margen de la definición, que a veces en esa ampliación nos amplía el concepto, pero también nos complica un poco en las cifras, cuando nosotros vamos a buscar datos de cómo está esta problemática, tanto a nivel mundial como a nivel regional
y a nivel nacional. Y yo tengo algunas cifras sobre eso para tratar de ubicar el alcance del problema. Hay un informe que es el más reciente que hizo UNICEF, que se llama Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas. De nuevo, aplicando esta definición más amplia, que lo que nos dice es que en Uruguay, porque trae un mapita, yo después se los puedo dejar, pero si lo quieren ver, es un mapa de la región, donde cuando uno mira dónde está Uruguay, Uruguay está en un 25%. Vamos a ver ese 25% de qué. El factor es 25% de las mujeres entre 20 y 24 años que contrajeron matrimonio o comenzaron una unión no formal antes de los 18 años. O sea que en ese contexto de mujeres jóvenes hoy de entre 20 y 24 años, 1 de cada 4 o se casó o inició una unión libre antes de los 18 años. Cuando nosotros miramos este mapa, ¿dónde está Uruguay en la tabla de América Latina y el Caribe? Está de mitad de tabla para arriba. El que está más arriba es República Dominicana con un 36% y el que está más abajo es Jamaica con un 8%. Uruguay está en un 25%, o sea que está bastante, de mitad de tabla, bastante para arriba. O sea que es una problemática real. Nosotros a veces nos parece que como tenemos un montón de leyes que pueden ser consideradas de avanzada en materia de derecho, estas cosas les pasan a otros y no nos pasan a nosotros. Lo cierto es que Uruguay es parte de ese problema. Y para contextualizarlo en un ámbito un poco más amplio, la eliminación del matrimonio infantil es uno de los objetivos de desarrollo sustentable, más conocidos a veces como ODS de las Naciones Unidas, para el 2030. Y ya están viendo que no van a llegar. A llegar en una buena proporción al cumplimiento de ese objetivo. Es más, lo que advierten estos estudios y otros estudios también del Fondo de las Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo es que muy probablemente al 2030 América Latina quede inmediatamente abajo del África subsahariana en materia de lo que tiene que ver con matrimonio infantil, reitero, en la definición amplia que le da UNICEF. Cuando nosotros miramos esto afecta mucho más a las niñas que a los niños. Es un problema típicamente que tiene un perfil muy feminizado. Y cuando miramos las consecuencias de eso, de acuerdo a los estudios internacionales, encontramos evidentemente que al hacer una transición, en ese periodo de transición entre la adolescencia y la vida adulta, al apresurarlo a tomar responsabilidades de cuidados, a tomar responsabilidades dentro del ámbito doméstico, termina generando consecuencias de que no sigan los estudios, las niñas, de que estén más expuestas, evidentemente, a situaciones de embarazo adolescente y a situaciones de violencia basada en género, con todo lo que eso después determina en la conformación de la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el contexto de la problemática que dio lugar a la preocupación en el año 2016, creo que se presentó la primera versión de este proyecto, de toda la bancada de los entonces senadores del Frente Amplio. En ese momento hubo compañeras que tomaron la posta, como Mónica Xavier, como la recientemente desaparecida Ivonne Pasada. Este proyecto se presentó, entró en la Comisión de Constitución y Legislación, porque requiere la modificación de uno de los artículos del Código Civil, y no llegó a tratarse en ese periodo legislativo. Y acá hay una cosa pero sí comenzó el tratamiento, sí se recibió la Cátedra de Derecho de Familia, sí se recibieron organizaciones que trabajan con la infancia, se recibió UNICEF, pero no dio el tiempo del periodo legislativo, y entonces cuando no da el tiempo para tratar un asunto, eso se archiva. Es una cuestión de trámite parlamentario. ¿Qué hicimos nosotros? Porque tampoco está bien vestirse con ropajes ajenos. Lo que tomamos fueron las modificaciones que habían sido planteadas por la doctora Luz Calvo en esas intervenciones, en esa secuencia de acciones que se hicieron en la comisión, y lo incorporamos en el mismo proyecto de ley que había, lo desarchivamos y lo volvimos a plantear para poder tratarlo en este periodo legislativo. Tuvimos un avance bien importante el otro día en la primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, que me toca presidir
este año también, luego de que pasó de ser especial a ser permanente. Y tenemos un acuerdo bastante generalizado en tratar este proyecto en la comisión y, si es posible, que salga por unanimidad y que se trate lo antes posible en el Pleno, porque nos parece una señal. Ahora conversamos entonces sobre el futuro del proyecto, pero antes me gustaría hacer una vuelta con los compañeros de panel para ver si adviertan realmente toda esta problemática que usted está manifestando, que va de la mano, porque tal vez, como usted decía más temprano, no sé si en esto visualizamos como sociedad que estamos teniendo un problema. Esa tabla que usted mencionaba por allí, por lo menos para mí, resulta bastante nueva. Pensamos en otras cosas cuando hablamos de vulneración de derechos, no en el casamiento, o en este caso sería también equiparable a una unión concubinaria o a una unión de hecho, en definitiva. Bien, Marta, ¿cómo lo ves esto? A ver, a mí los números no me sorprenden, porque yo tengo la rara posibilidad de estar muy vinculada a temas de violencia de género en los juzgados, y esto se ve, y se ve mucho más de lo que uno desearía. Lo que me queda corto de entender es, entiendo la modificación porque estamos acompasando a la Convención Internacional de Derechos de Niños, que dice que la niñez va hasta los 18. Entiendo el tope del matrimonio, está bien. Ahora, ¿cómo hacemos con las uniones libres? Porque la gran mayoría de las chicas, porque son chicas las que están en este tipo de cosas, que empiezan a convivir con pareja, sea de su misma edad o mayor de edad, con anuencia familiar, no se casan. De hecho, conviven, se embarazan, después tienen problemas de violencia de género, dejan los estudios. Entonces, ¿cómo se va a contemplar estas situaciones que son las mayoritarias? Porque, de hecho, los que se casan son los menos. Pero sí hay un montón de chicas que incluso a los 14, 15 años empiezan a convivir y enseguida quedan embarazadas y 2, 3 años después, con suerte, empiezan con problemas de violencia de género. Entonces, esa es la preocupación que si les parece, la legisladora va anotando las consultas, pero sí advertís, y además por tu experiencia en los juzgados, advertís que de la mano de estas uniones tempranas hay un tema aquí de violencia de género. Sí, son chicas jóvenes que a veces entran en pareja también con menores o muchas veces con mayores de edad y después terminan en el juzgado con 1 o 2 nenitos de la mano, con situaciones realmente dramáticas. Sí, a mí me surge preguntarles ahí cuál sería el límite entonces entre esto que parece ser una unión libre, consensuada y un abuso. Pero si quieren lo planteamos también para más adelante. Fernando. Acá, para libreta de conducir, para tomar alcohol, para ir a fiestas, para ir a ver algunas películas, todos son 18 años. Entonces, no parece tan descabellado establecer también un límite en esa materia. Por ese lado, ¿no? A mí... tendrán estadísticas, no sé si hay algún número de violencia doméstica en parejas con hombres mayores, más grandes, digamos, y con chicas. No sé si hay algún número, alguna estadística. Yo creo que la violencia doméstica está instalada en términos generales y se da en todos los ámbitos, con parejas grandes, chicas. O sea, no sé si hay un incremento en ese grupo de parejas. Por un lado pienso eso, que la edad... la edad sería 18, uno pensaría, para establecer también. Por otro lado, hay quienes plantean que los chicos puedan votar a los 16 años. Entonces uno dice, los quieren hacer votar, pero les prohíben esto. ¿Por qué pueden votar y todo esto no? Otra contradicción, me parece a mí. Yo, la verdad que ante la duda, siempre elijo la libertad. Si sí o si no, yo elijo la libertad. Capaz que me faltan elementos, puede ser que me falten elementos. De la información que yo recibí, leí, no surge tan contundente que haya estadísticas que tengan que ver con ese aumento. Yo me imagino, por ejemplo, que pasa mucho. Una pareja, un futbolista de 18 años que emigra al exterior, está de novio con una chica de 16 o de 15, y se casan y se van. Esto eventualmente le limitaría la posibilidad a ese. O sea, queriendo proteger a determinadas causalidades que pueden derivar en un abuso de una niña, se afecta a otros que deciden unirse en matrimonio por otros motivos, o por amor, o por necesidad, o porque emigran, o por lo que sea. O sea, entonces me parece ahí que la posibilidad de coartarles esa posibilidad a las niñas de 16 o a los niños de 16, se va a dar menos, pero, claro, pero viste puede que estás suceder. diciendo niños, ¿no? Hablas de casamiento y hablas de niños, vos mismo. Niños no, niñas o niños, porque puede ser, se da menos, pero puede ser un niño con una claro, pero digo, el mujer concepto mayor. de niñez y el matrimonio ahí a veces es como
que puede ser lo que está de No, fondo bueno, de esta puede ser, discusión, está bien, puede ser del mismo sexo, sin duda. No, puede ser del mismo te sexo. estoy hablando del concepto de niñez y a la vez de tomar la decisión del matrimonio. Es un poco a veces lo que... Bueno, por eso lo estoy está un poniendo en poco- ese contexto. El matrimonio es con consentimiento de los padres o con consentimiento de los abuelos si los padres no están, o a criterio de un juez finalmente, si no existe ninguna posibilidad o no sé. O sea, que hay un consentimiento de la familia también en el caso de casarse, y eso está hoy. Entonces ahí es donde a mí me empiezo a dudar, porque se le niega la posibilidad, la libertad a los padres que toman la decisión, a la chica o al chico o a lo que sea, se le niega la posibilidad de casarse a los 16 y eventualmente pueden estar interviniendo en la vida de alguien para cumplir con la UNICEF o con la ONU. Bien, ahora le vamos a preguntar si es realmente así, si existe esa autorización a menos de 18. Creo que el proyecto también lo establece, pero vamos por ahí. Sazón, Código Penal en mano, a ver qué nos tiene para decir. Justo esta temática no es una cuestión de mi Bueno, especialidad, pero ya lo vamos a pero usar. Ya lo vamos a pensándolo desde el derecho, a mí un poco lo que me genera cierta duda con relación a esta cuestión es una cuestión quizás hasta más filosófica, pero es si el Estado puede ingresar en estas cuestiones a coartar libertades y a, en definitiva, eliminar consentimientos. Por otro lado, también veo que quizás se le está dando al instituto de la familia o al instituto del matrimonio una connotación negativa y una vinculación a una cuestión negativa como es la violencia de género y quizás generalizando otro tipo de cuestiones e impidiendo que determinadas personas con un fin sano como es la conformación de una familia decidan bajo la normativa vigente hoy incursionar en esa cuestión. Entonces, a mí un poco, sin ser mi especialidad, repito, me rechina un poco que se le atribuya una connotación negativa y causalista a un problema y a un flagelo social como es la violencia de género, al matrimonio y en definitiva a la conformación de una familia. Eso por un lado. Después, otra cosa que me gustaría quizás preguntar es, sé que muchos de los fundamentos que se ha dado en relación a esta cuestión es en función de que se entiende de que digamos, el matrimonio ha sido como un vehículo a veces para la cuestión de la explotación de los adolescentes o de los menores en términos sexuales o no, y que esto ayudaría un poco a limitar esta cuestión. Si ustedes a la hora de analizar la norma han estudiado alguna estadística de formalizaciones en Uruguay acerca de casos específicos donde se haya utilizado el matrimonio en una cuestión de explotación sexual o una cuestión de trata o demás. Eso solo para saber si estudiaron un poco la estadística. Y después sí, una opinión personal, habiendo leído un poco el proyecto. Hoy tenemos en la legislación actual la posibilidad de que cuando los padres no están de acuerdo con esa unión, con ese vínculo, se le pida una autorización a un juez. Y quizás lo que se podría realizar antes que directamente coartar una libertad es darle un poco más de participación a un juez y que éste, bajo algún determinado tipo de parámetro, entienda si la persona es madura para asumir dicho vínculo o si, en definitiva, aún no lo es y las bondades de incursionar por ese lado. Se me ocurre que quizás se podría buscar un camino del medio, digamos. Un camino del medio que sea darle más participación a un juez. Bien, cerramos con Dawich y después va anotando todo la legisladora, pero tenemos muchas... A esta le podemos sumar más todavía. En realidad, primero, una vez que el Uruguay se comprometió a un convenio internacional, tiene que cumplir, y todos los convenios internacionales ponen como obligación del Estado acomodar su legislación interna a algo. Así que eso está fuera de discusión y, por tanto, yo lo que vi del proyecto en realidad es más bien acomodarla, es decir, va a ser la edad de casamiento 18 años, pero admite la excepción de los 16 con el consentimiento de los padres, y un poco lo que decía Sazón, creo que se mantiene aquello que nosotros conocimos como el irracional disenso, es la posibilidad de ir a un juez para el caso por parte de los menores
para el caso de que los padres, No autoricen. que sea irracional Sí, claro. la negativa. Yo creo que acá hay un tema, a mí el proyecto me parece bien, me parece que no hay otra solución. Lo que creo que hay que ser consciente, creo que por supuesto que la senadora lo es y no tengo duda de que el senador lo es, de que en realidad este problema no es solo, y yo diría el problema, yo realmente puede facilitar la violencia doméstica, pero no creo que sea el problema fundamental. Creo que el problema fundamental pasa por el otro lado y, entre otras cosas, por el matrimonio, por el embarazo precoz. Es decir, en realidad, y ese es sí un problema que, además de que puede ser 1 cada 25, el problema es dónde está esa franja. Y esa franja está en la población más vulnerable. Y está en la población más vulnerable porque es la que tiene menos capacidades, y fundamentalmente ahí sí, las niñas, que están en una situación donde dejan los estudios, y yo digo muchas cosas, dejan los estudios antes, y su objetivo de vida es tener hijos. Y esto pasa, a ver, tengo una experiencia de 10 años de consultorio gratuito de la facultad en Nuevo París, donde prácticamente lo único que veíamos era Cosa Familia, y uno veía que además empezaban a acumular solicitudes de pensión alimenticia, que además lamentablemente la mayoría no se podían cobrar porque los padres no trabajaban, pero tenías varias situaciones. Entonces, sin duda esto no se soluciona con una norma, el tema es sin duda con la acción, con las políticas sociales. Ahora, la norma es necesaria para cumplir con el compromiso internacional. Bien, la legisladora repasa los apuntes, nosotros repasamos las preguntas y todas las respuestas al regreso de esta primera pausa. Ya volvemos. Para que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria. Para que no tengas que elegir. Estamos en abril y es el momento ideal para renovar tus lentes, porque en Óptica Estela Ginchuk es el mes del armazón con descuentos de hasta un 60%. Increíble, armazones de todas las marcas con precios imperdibles. Pasá por cualquiera de sus locales de Montevideo y Punta del Este o desde todo el país en ópticaestelaginchuk.com. Y nos quedamos entonces antes de la pausa con muchísimas preguntas respecto a este proyecto de ley que plantea elevar la edad mínima para el contraer matrimonio aquí en nuestro país. Y legisladora, primero le consulto, ¿es que antes de los 18 no se puede bajo ninguna circunstancia? ¿De acuerdo a este proyecto? No. A ver. Este proyecto, de hecho, lo que tomando parte de lo, y voy a responder aparte Sí. de lo que consultaba el doctor Sazón, este proyecto, lo que nosotros hoy estamos proponiendo es modificar el artículo 91 del Código Civil, que es donde se establece la edad requerida para el matrimonio, y esa disposición de los 18 años podrá tener, sí, excepción en aquellos casos que un juez lo autorice con motivos fundados, que era un poco lo que decía Daoiz, o sea que la intervención hacia un juez imparcial se está dando justamente de repente como para no meter, digamos, a ver, hay una expresión que dice, el mismo talle no sirve para todos, que lo usamos a veces en la industria del software cuando queremos aplicar una solución a problemas diferentes. Esto es una norma que lo que pretende es dar una señal y dejar a Uruguay en las condiciones de sus controles de convencionalidad, de la Convención de los Derechos del Niño, de la CEDAW, que es la Comisión de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y discriminación. Es dar una señal en el contexto internacional y entendemos, y ahí voy un minuto a lo que decía Marta recién, ¿cómo hacemos con las uniones libres? Claro. Muy probablemente allí haya otro tipo de políticas públicas que hay que ir pensando desde los distintos actores institucionales del Estado e incluso te diría también desde la sociedad civil, ¿verdad? De poder ir trabajando en todas las causas. Yo ahora tengo algunos datos que voy a compartir con ustedes también, pero referente concretamente al matrimonio como unión formal es en lo que podemos legislar. Si bien entendemos que nos quedan otro montón de situaciones que no llegamos desde la legislación. Es fijar un parámetro para que ese parámetro después se vaya replicando, digamos. Exacto. Y voy a complementar un poquito lo que decía Daoiz.
yo tengo acá la lista de todas las observaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos que Uruguay tiene respecto a este tema, que no son nuevas, son del 2014, algunas del 2008, del 2019, del 2007. Uruguay tiene observaciones de organismos internacionales porque Uruguay es Estado parte de esas convenciones y por lo tanto tiene que cumplirlas. Tenemos más de 10 observaciones que han venido en diferentes periodos y bueno, esto sería, digamos, lo que termina de poner a Uruguay en ese contexto internacional en base a esas convenciones de las cuales es Estado parte. Marguerite hacía una inferencia que creo que no se deduce tan directamente. Nosotros lo que decimos, y no solamente nosotros, sino todas las publicaciones que hay, yo les mencioné la de UNICEF, hay 2 o 3 de CEPAL, y hay una encuesta incluso que hizo el MIDES junto con UNICEF, que es del 2013. Los datos son una cuestión que a mí me preocupan sobremanera, porque no tenemos una muy buena calidad de datos en tanto no están los datos normalizados como para que uno pueda, tomando un análisis de datos, poder inferir una política pública que sea certera en muchos casos. Nos faltan muchísimos datos. Y cuando hay datos, de repente los datos lo que no tienen es el nivel de fineza necesaria. Por ejemplo, nos pasó cuando a veces pedimos pedidos de informe a la Suprema Corte de Justicia que te dicen, por ejemplo, un caso bien concreto del último tiempo, yo pedí la cantidad de los procesos de tenencia y cuáles de los procesos de tenencia se le daban a mujeres y cuáles a varones. Y no tienen la apertura. Tienen los procesos de tenencia, pero no tienen esa apertura. Y muchas veces es en esa apertura donde tú mencionabas cuántos datos de repente de violencia se tienen a partir de esto. No hay, de hecho, el afinar y normalizar algunos de los datos del Observatorio de Violencia Basada en Género es parte del plan que el gobierno presentó ahora, en el 2022, que son cosas que se vienen todavía transitando de lo que termina siendo afinar la ley de violencia basada en género. Por lo cual, lo que tenemos son esos informes internacionales que yo mencionaba, que no hay una relación directa entre, digamos, el hecho final de violencia, pero sí lo que los informes dicen es que las niñas quedan más expuestas a situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque pasan a formar parte de un ambiente íntimo diferente que el ambiente íntimo que es su núcleo familiar de origen. Y para compartir algunas cifras, porque mencionábamos también el caso de los embarazos adolescentes. En ese informe de UNICEF que yo menciono, que es el último, es el de 2019, fíjate que dice que el informe confirma el impacto que tiene la práctica del matrimonio infantil en lo que tiene que ver con la maternidad temprana. El 58% de las mujeres que se casó durante la infancia fue madre antes de los 18 años. Y un 28% dio a luz antes de cumplir los 20, por lo cual lo que hace es tirar la maternidad hacia etapas más tempranas de la vida. Hay otros datos que provienen de ahí también que dicen las niñas adolescentes, madres, tienen más posibilidades de morir a causa de complicaciones durante el embarazo y el parto que las mujeres de entre 20 y 30. Y es mucho más probable que sus hijos nazcan muertos o mueran en su primer mes de vida. O sea, hay estudios que hacen a poder, digamos, a poner las cosas en una magnitud que va más allá de las decisiones personales. Y ahí es solamente para hacer una puntualización. Perdóneme. Sí, claro. No, sobre esto último, para que no siga. El hecho de que se casen a partir de los 18 no va a evitar esas situaciones. Lo que hay son sexuales van a seguir teniendo, embarazos va a seguir habiendo y nacimientos va a seguir habiendo. Estamos hablando de quienes lo hacen antes de los 18, Sí, antes que de es los 18. justamente el público, digamos, objetivo de Pero no este análisis necesariamente lo de hacen porque UNICEF. se casaron, lo hacen igual. Quedan más expuestas a tener intimidad en un ámbito propicio para ello, como puede ser la unión libre o el matrimonio, porque conviven con otra persona, que no es de su intimidad. Después podemos hablar de los temas de violencia Pero quizás un sexual. matrimonio estable sea menos expuesto que estar por los bailes y saliendo y por los muchachos. Vos decís que es un marco más seguro, puede llegar a ser un marco más seguro, un matrimonio. Y un matrimonio bien avenido seguramente es más seguro. Bueno, tendríamos que empezar a analizar entonces de dónde sacan los datos UNICEF y todas las organizaciones internacionales. Los estudios demuestran eso.
Capaz que hay estudios en otros aspectos que pueden demostrar lo contrario a esto. Lo que nosotros tenemos desde la academia, desde las organizaciones internacionales, son estudios demográficos y sociológicos que lo que demuestran es ¿Son en Uruguay los estudios? Sí, el que yo les mencioné, este que les estoy mencionando es en Uruguay, porque la gráfica muestra datos de Uruguay. En Uruguay, yo te mencionaba también que se hizo una encuesta referente justamente a las uniones en edad temprana del 2013 que hizo el MIDES junto con UNICEF. Y ahí lo que dice es: las uniones tempranas en Uruguay se dan con mayor frecuencia en la población de menos ingresos. La prevalencia es del 29% en la población más pobre y del 6% en los sectores más ricos. Y que pasa más seguido, además, en las zonas rurales. El documento muestra que el 25%, eso que yo les comentaba, que terminamos en un 25% de las mujeres entre 20 y 24 años. Y otra cosa que dice es que mientras las mujeres de los hogares del 60% más ricos tienen un 3% de posibilidad de casarse con un hombre 10 años mayor, las que pertenecen al 40% más pobre tienen casi el 14% más de chances. O sea, hay estudios. A ver, UNICEF está iniciando ahora, en el 2019 publicó un llamado para iniciar otro estudio respecto a las uniones matrimoniales o las uniones libres en la infancia, que probablemente nos arroje otros datos. Ahora, lo que creo es que lo que no podemos hacer como sociedad, y particularmente cada quien en su metro cuadrado de responsabilidad, es dejar de pensar y pensar y pensar cuál es la forma para estar mejor. Y en ese pensar y pensar lo que yo decía hoy, ¿no? El ejercicio de la conversación como una relación humana para buscar mejores soluciones. Este proyecto de ley va a ser presentado para estudiarlo, para que a partir de esto se pueda desencadenar nuevas formas de hacer. Capaz que hay que pensar en otras situaciones, pero es un puntapié inicial para empezar a debatir, a discutir y a poner, creo, cuestiones que son base de lo que queremos entre todos como comunidad. Solamente para revisar si no me quedó responderle a Sazón, lo que mencionaba era respecto a las cuestiones de explotación sexual. Ese tema no se menciona en los estudios internacionales como uno de los factores primordiales, como que las niñas queden más expuestas a situaciones de explotación sexual. Sí se menciona que quedan más expuestas a situaciones de violencia sexual y de violencia basada en género, pero no... Se ha dado la cuestión de vincular el matrimonio temprano por parte de los padres a las cuestiones de explotación en sentido amplio. Por eso yo les preguntaba si ustedes lo habían tenido en cuenta y en el caso de la respuesta ser afirmativa, si habían estudiado estadísticas de formalizaciones en Uruguay. Te voy a decir otra cosa también, lo mismo que le respondía a Marguerite. Es muy difícil llegar a ese nivel de análisis con los datos que hay. Tenemos un problema bastante serio con la política de datos abiertos de las instituciones públicas y tenemos que trabajar muchísimo en eso, en cómo vamos a normalizar los datos, en qué queremos pedirle a esos datos y en qué queremos que nos ayuden hacia las políticas públicas. De todas maneras, voy a tomar ese dato puntual. Nosotros ya tenemos preparados varios pedidos de acceso a la información pública que deberían estar respondidos en unos 20, 25 días, para que justamente cuando este proyecto entre en tratamiento tengamos elementos para poder analizar las cosas con mayor fineza. Voy a tomar ese punto que tú me decís para incluirlo en un pedido de acceso a la información pública y que pueda ser parte del análisis que vamos a hacer en este proyecto. Mi pregunta iba en relación a que, a ver, yo creo que la creación o modificación legislativa tiene que partir de un supuesto que es la necesidad de esa creación o modificación. A mi entender, el mero cumplimiento a una recomendación internacional no es suficiente. Es decir, creo que se debe de contraponer la recomendación a la realidad social del país. Estoy de acuerdo contigo. Porque yo lo que veo, o por lo menos lo que escucho, es que se refieren a unión temprana, unión concubinaria, embarazos, violencia de género, y no logro, por lo menos desde mi perspectiva, encontrar una relación causal de eficacia o eficiencia de tratar estos temas mediante la modificación del matrimonio. Eso es una Estoy de acuerdo percepción. contigo en parte que la normativa tiene que ir en base a la necesidad. También sobre la normativa hay que hacer análisis de impacto y hay que hacer análisis de riesgo.
No es lo que he visto que se haga hasta el momento, pero en cada uno de los proyectos que tomo para estudiar trato de hacer eso y trato siempre de pedir información que nos permita analizar. Voy a tomar ese dato. La relación causal en este caso no es. Creo que cuando uno lo que hace es cumplir con las convenciones en las que Uruguay es Estado parte y se compromete, creo que no es mero, creo que es de orden. Y si Pero no, además tendría de que haber eso, hecho una reserva. además de eso, hay estudios, pero hay estudios de que estos que yo estaba haciendo referencia y he traído los datos que tengo y vamos a averiguar los que no tenemos, que demuestran que es un problema. Tenemos que afinar para que la solución sea la mejor posible, estoy completamente de acuerdo, pero creo que es un afinar. Creo que el problema existe y es más que claro que está sobre la mesa y que ante la responsabilidad del mundo adulto de proteger a los niños, niñas y adolescentes, algo hay que hacer. Por lo menos pongámoslo en debate, pidamos todos los datos que tenemos y a partir de ahí Marta, busquemos la solución. Uruguay ratificó la Convención Internacional de los Derechos Y no hizo reserva. y no hizo reserva. Exacto. Y la convención Exactamente. marca la niñez hasta los 18 años. Entonces, si tú estás habilitando lo que sería un matrimonio infantil, estás pisando un terreno resbaloso. Marta, no se te escucha de momento, pero ya te vamos a solucionar el tema del micro. Si Daois podés traducir lo que estaba diciendo Marta. Sí, a ver, en realidad cuando uno suscribe un tratado internacional se supone que ya verificó Exacto. la necesidad de ese tratado. O sea que el problema ya existe, si uno lo el problema incorpora- ya existe. Y si uno no está de acuerdo, tiene dudas, tiene la posibilidad de hacer una reserva. O sea, Uruguay ha hecho reservas en otras cosas, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos hizo una reserva porque la Constitución establece la posibilidad de la pérdida, de la suspensión de los derechos políticos cuando uno es procesado por pena que pueda recaer pena penitenciaria. Puse eso como ejemplo. Entonces, acá Uruguay tuvo la responsabilidad de decir, no, pero nosotros tenemos una legislación así, no la queremos modificar. Bueno, hace la reserva a la Convención y todo el resto de la Convención valía menos eso. Pero no lo hizo. Entonces, yo creo que tiene que cumplir, está obligado, más allá de la ley. Exactamente. ¿Es eso, Marta, lo que querías decir? Era eso. ¿Viste cómo Aparte, sabe? Uruguay está obligado a hacer esto. Y si bien entiendo que esto no soluciona del todo el problema, porque las uniones libres se siguen dando con esos números preocupantes que decía la senadora, por lo menos en una parte se corrige, aunque sea simbólica. Porque yo insisto, los peores casos se ven siempre en las uniones libres con chicas de menores de 18 años y muchas veces con adultos, ¿no? A Ya lo cual voy- tendremos que atender Por supuesto. desde otras políticas públicas Exactamente. y desde otros intereses Sí. trabajando con la Esto no sociedad. puede ser solo, ¿no? O sea, se Exactamente. sigue trabajando Nunca con el hay una embarazo normativa adolescente, sola. se sigue trabajando con otras cosas. Fernando. No, porque no sé qué consecuencias podría tener incumplir con Bien. tratados internacionales. No lo sé. Bueno, Es incumplir en realidad con una recomendación Bueno, por eso, derivada no sé, No, bueno, no sé si pero cumplimos pueden con llegar- todas las... Perdón, no sé si cumplimos con todas las cosas que suscribimos, creo que no. Se suscriben cosas que después no se cumplen. No sé qué grado de autonomía Bueno. tiene el país después de haber... Termino y... Sí, sí. ¿Qué grado de autonomía tiene el país para después que suscribe un tratado? No, sinceramente no lo sé. De todas maneras, yo creo que por condicionamiento de la UNICEF o la ONU no deberíamos tomar decisiones acá sin tener todos los datos que dice la senadora que nos faltan. Deberíamos tomar decisiones en Uruguay deberían tomar decisiones a nivel legislativo con toda la información de Uruguay específica y generada por nosotros y no por la UNICEF o Pero, por quien sea o Fernando- por la ONU. ¿Para qué Pero se- yo creo que... Ya perdón, déjame pero terminar. yo creo que realmente nosotros tenemos una obligación y es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga a los países por incumplimiento ha tomado ya en sentencias como parte de la legislación que analiza para ver si cumplís o no cumplís. Bueno, pero entonces, Uriarte, dejémonos de jorobar y no argumentemos todo lo otro. Tenemos que cumplir con un compromiso internacional, firmemos el proyecto y se acabó. Pero más Digo, allá Me del parece que es cumplimiento, desconocer la realidad. lo que No, estamos, bueno, la realidad lo que tiene estamos varias come- puntas. Bueno, pero por Estamos eso. tratando de analizar. Claro, Pero si pero no vamos a es- terminar, capaz que hay que aprobar el mejor proyecto para eso, pero sí, en eso vamos a terminar. Claro, es un poco la Porque hay que idea. cumplir Eso con los es un poco la compromisos idea. internacionales. Lo que A estamos mí me parece diciendo- bien Eso la es un- iniciativa y me parece bien que se discuta. Y si tenemos que cumplir con un compromiso internacional, no estoy diciendo que se incumpla. Si lo firmamos, a mí me gusta respetar lo que firmo personalmente y por lo tanto también creo que el país debería firmarlo. Lo que sí
creo que es una buena iniciativa discutirlo de la mejor forma de cumplir con los tratados internacionales. Pero no quizás asociarlo- sea esta pero o quizás no- tenga Pero modificación. no asociarlo directamente al concepto de violencia de género como vos, Y por bueno, ejemplo, salvo que planteabas haya temprano. datos, que haya datos que lo avalen, pero por el Los viruviru datos lo no. avalan. Los datos lo avalan, Fernando. Bueno, datos de UNICEF. Ahora me Datos pregunto- de quien promueve y quien suscribe la necesidad de ir a 18. UNICEF, de CEPAL, Bueno, que por eso, tienen son soporte todos los académico, organismos. que capaz que hay que afinar, Por eso, hay que afinar. hay que pero conocer la nuestra realidad. información No está. puede ser que el Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, con un censo cada 10 años, con información, con posibilidades de acceso a la información, con el trabajo que se hace en los niveles de contexto crítico, no puede ser que no sepamos. Fernando, y que estemos sobre supuestos sobre un organismo Lo internacional. que yo Pero mencioné del somos parte del 2019 A ver. es de Uruguay. A mí me parece, sí, está, por eso. Se Por eso, hizo. ¿sabes Pero- que por eso también yo soy bastante prolija con las referencias y tengo anotados todos los informes, que se los puedo dejar con el link para que los puedan mirar? Lo mismo que pasamos en las referencias también para el proyecto. Bárbaro, pero me Sobre encantaría. eso es necesario afinar datos. Yo estoy profundamente de acuerdo en Pero que de los datos del necesitamos 2019, surge claramente que Sí, entre los surge matrimonios, el análisis, entre sí. jóvenes, hay mayor Sí, nivel de sí, violencia sí. que en Bien. el contexto Sí, general. Sí. Tenemos que no me ir lo manda, hacia porque el otro estaría- Claro proyecto. que sí, todos, por supuesto. Tenemos que ir hacia el otro proyecto, pero antes me gustaría preguntarle cómo se puede medir esto, porque también hay un factor que imagino que, no sé si en el caso de trata o en el caso de explotación, tal vez que allí es más fácil de identificar, pero una adolescente tal vez no se autopercibe como víctima de una suerte de desigualdad, por no decir de abuso. Bueno, es que justamente parte de la cuestión es todo eso, es parte de elementos de, algunos aprendidos, otros conductuales, otros de condicionamiento demográfico, de condicionamiento socioeconómico, donde las realidades no son todas las mismas. El tema es, en un contexto de carencias, en un contexto muchas veces de situaciones de otros abusos o de otras violencias o de otras carencias, ¿qué tan libre es la decisión? Claro, pero cuando hablamos de datos, bueno, En- ¿quién en va, un quién va a contexto medir esto? cultural. En un control médico le van a preguntar cuántos años tiene tu pareja, cuál es la desproporción en ese vínculo. ¿Cómo se llegaría a esos datos que por alguna razón están reclamando aquí Bueno, para fundamentar, bueno, esto es un Justamente. problema? Ay, gracias por la pregunta porque me da para poner un ejemplo. Sí, Los datos son un problema en la gestión. claro. Y necesitamos políticas para la recopilación de esos datos, para entender por qué queremos esos datos y no otros, y para poder tener una cultura de analizar datos y actuar en función de la información. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es exactamente de esto, pero que pinta el problema y la solución. La Intendencia de Montevideo en las policlínicas de atención de salud recopilaba datos respecto a su gestión. Cuántas personas atendimos, a quiénes atendimos por tales enfermedades, en qué barrio atendimos. Esa era una política de gestión, de datos para la gestión. Esa política se cambió ahora con un objetivo diferente que es, quiero entender la salud en Montevideo. No quiero saber si atiendo más o menos, además lo voy a saber porque es parte de mi gestión, pero quiero saber cómo está la salud en Montevideo. A partir de eso se diseñó una política diferente de datos, de recolección de datos, de quiénes recolectan, en qué momento y demás. Y a partir de empezar con esa política nueva de datos, se llegó a una conclusión de que, por ejemplo, en Uruguay volvió la sífilis congénita. ¿Qué me permite? Me permite localizar geográficamente los lugares, me permite montar en otra capa de datos, juntos con otros datos que de repente provienen de otras instituciones, empezar a buscar causalidades y poder empezar a atender el problema, que muchas veces la atención del problema no es solamente normativa, muchas veces es de otro tipo de política pública. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Esos datos Montevideo se los quedó? No. Esos datos Montevideo los puso de una forma tal que hoy son datos abiertos, por lo cual sirven para Montevideo, sirven para copiar ese modelo de datos en otros departamentos del país, sirven para a partir de ahí hacer un piloto nacional y poder empezar a entender realidades de pata en el territorio. Con esto,
¿A qué voy con esto? Pero hay que pensar esa política de datos. Hay que poder pensarlo en esos términos, de qué cosas queremos saber y para qué los queremos usar. Estamos bastante verdes con eso. Sé que AGESIC está trabajando en observatorios, el MIDES está normalizando sus datos. Tenemos que empezar a entender como Estado y como hacedores de política pública qué datos vamos a necesitar. El Observatorio de Política de Violencia Basada en Género también está en una especie de reconstrucción y análisis. Vamos a tener que empezar a tener Sí, eso. toda una dificultad si además tenemos en cuenta que este tipo de chiquilinas dejó el sistema educativo, por ejemplo, que puede ser un sitio El tema, de claro, es que referencia. si no lo agarras en el sistema educativo, ¿dónde lo agarras? Sí, por eso. Y Bueno. muchas veces lo que termina pasando, y vuelvo al caso de las policlínicas, es que ante una atención de salud yo muchas veces no puedo decidir si voy o no voy. Entonces, cuando voy es cuando trato de recolectar los datos, pero necesitamos entender la realidad para poder entender de dónde vamos a ir a tomar esos datos y entrar en una política de datos abiertos que todos podamos tender a analizar para poder afinar y para poder entender el impacto de las políticas públicas que proponemos. Bien, conceptualmente el debate yo creo que quedó claro. En los hechos, el proyecto entonces fija este límite de 18, pero va a permitir las excepciones con consentimiento desde los 16, y si no hay acuerdo será finalmente un juez, como usted aportaba, quien resuelva. Y bueno, sigue el proyecto buscando un acuerdo unánime. En Nos va- definitiva, no cambia mucho la situación. Bueno, lo que Lo único que cambia... cumplimos con los organismos internacionales es poner los 18. pero- Y le das intervención al juez en el caso ese que mencionaba. En ese caso puntual, pero después con Bueno, consentimiento de los padres se pueden casar. Lo que pasa es que van a haber muchos Está casos bien, está puntuales bien. probablemente. No la es- cuestión es que se puedan Pero admitir desde no es desde la demasiado norma. radical el cambio. Es una señal del mundo No, adulto. está bien, por eso. Vamos a cumplir. Es un Reitero, la los normativa que uno pueda establecer, en términos generales, lo que da son señales. Desde un lugar de un mundo adulto que está para eso. Bien. El resto de las señales, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, Claro. que hay que darlas desde otras políticas.